Nada, queríamos comentar sobre un artículo que proponía cambiar un poco el sistema de selección de proyectos científicos, ¿no? Que ahora pues los evalúan unos comités y deciden qué proyectos son mejores, les ponen una puntuación, unos rankings, y en función de eso se eligen los proyectos más relevantes, ¿no? Pero hay una propuesta bastante revolucionaria, Francis, que has visto por ahí en Nature, ¿no? Sí, pues es propuesta que ya lleva tiempo planteada por varios estudios que se han hecho sobre la capacidad evaluativa de un comité a la hora de predecir qué resultados va a dar una investigación, ¿vale? Los investigadores tenemos que pedir, necesitamos financiación, necesitamos dinero, pues para contratar a gente que haga los trabajos de laboratorio, de picar código, de hacer, necesitamos dinero para ir a congresos, necesitamos dinero pues, para materiales de laboratorio, los que necesiten materiales de laboratorio, los que usamos ordenadores pues, para mejorar los ordenadores, etcétera. Entonces necesitamos pedir proyectos de investigación. Y cuando pedimos proyectos de investigación, son unas... bueno, es un tema muy competitivo en el que normalmente hay poco dinero y por lo tanto se va a tratar de repartir lo mejor posible, pero claro, el número de peticiones y el dinero que piden siempre es muy superior, pero muy superior puede ser 50, 100 veces superior al dinero disponible, con lo que al final se concede un porcentaje relativamente bajo, depende de la convocatoria, un 10, 20, 30%, y se conceden además recortes en dinero, se recortan los dineros. Entonces, la evaluación del proyecto, que se suele realizar por algún tipo de comisión, de comité, que suele pedir revisión por pares, es decir, suele enviar los proyectos a investigadores específicos en el tópico para que evalúen y puntúen los proyectos y después el comité decide, pues en función de las puntuaciones recibidas, pues dónde pone, cómo ordena los proyectos y qué recortes monetarios les hace a los diferentes proyectos, ¿no? En función de la posición en la que estén, ¿no? Los proyectos muy bien evaluados, que están al máximo, pues normalmente pues, se les recorta poco dinero, y los proyectos que están un poco más bajos, pues se les recorta más dinero. Pero el gran problema que tienen los comités de evaluación y este tipo de evaluación es que, claro, estamos hablando sobre un futurible, ¿vale? O sea, no estamos dándole dinero a alguien para que haga algo que está seguro que va a funcionar, ¿no? El proyecto plantea una serie de hipótesis y en función de eso plantea una metodología y en función de eso plantea unos resultados potenciales y todo eso reducido pues, a un proyecto en 3 años, 4 años, a veces proyecto incluso más corto de 2 años. Entonces es muy, muy difícil predecir realmente si el proyecto va a tener éxito, si se va a acabar publicando en buenas revistas, si, o sea, realmente si el dinero está bien gastado o no está tan bien gastado. Y entonces ha habido mucha discusión al respecto, entonces se han hecho, hay varios artículos que estudian sobre todo en el campo biomédico, porque se supone que la biomedicina es algo muy importante y gastar bien el dinero en investigación biosanitaria es muy relevante, ¿no? Gastar bien el dinero en física de partículas o en física teórica pues es menos relevante, ¿no? O sea, hay que gastarlo, se gasta, pero es como menos relevante para la sociedad. Pero gastarlo en cosas biosanitarias, eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, ha habido varios estudios, sobre todo con los proyectos del NIH, ¿no? de la fuente de financiación fundamental en Estados Unidos para proyectos relacionados con la salud, es el National, bueno, las investigaciones a nivel nacional en salud en Estados Unidos, y tienen unos porcentajes de aprobación de proyectos muy bajos, del orden del 20%. Entonces, lo que se ha hecho es un seguimiento de los proyectos que han sido, que no han conseguido la financiación, ¿no? Que han sido rechazados. A esos proyectos, por supuesto, si están muy mal, pues no se les dice nada, pero si están en la banda intermedia, se les manda el informe de evaluación y se les recomienda que modifiquen el proyecto a partir de los informes del comité de evaluación y que lo vuelvan a enviar. Entonces, tú tienes la posibilidad a veces de hacer una estadística con proyectos que fueron rechazados un año, pero que al año siguiente fueron aceptados. Con lo que tú tienes una constancia de los resultados que se obtuvieron. Obviamente aquí hay un cambio, puede haber habido cambios en el proyecto, pero muchas veces no hay grandes cambios porque ese grupo de investigación, esa línea de investigación no podía financiarla si no conseguía ese proyecto. Entonces, en ese año que ha habido de vacío,
probablemente se ha avanzado muy poco. Muchos proyectos, sobre todo en temas biosanitarios, donde pues, hay que pedir mucho dinero para... hay muchos gastos relacionados con pacientes, con productos, con equipos. Es una cosa... entonces, si no tienes esa financiación, no puedes hacerlo. Entonces, lo que nos dicen los estudios, y se han publicado mucho en los últimos 20 años, es que en general los comités de evaluación fallan como cara o cruz. Es decir, los comités de evaluación no tienen ni zorra idea del futuro. Predecir el futuro es tan imposible a la hora de predecir cuál es el partido político que va a ganar en las próximas elecciones, como predecir si este proyecto de investigación, si yo lo financio al 50% del dinero que pedía, si va a acabar publicando en Nature and Science o no. ¿Vale? Eso es igual de aleatorio. ¿Puedo hacer una pregunta? Una fuente, por supuesto hay muchas fuentes de explicación por qué fallan, porque es muy difícil hacerlo, predecir el futuro, que es una razón, porque también uno podría ser más agresivo con las hipótesis y decir, bueno, porque los comités de evaluación no están bien formados o porque hay mucho lobby o lo que fuere. Pero una explicación natural para mí es que hay muchísimos más proyectos competentes que financiamiento. Entonces, ¿qué pasa? Eso incrementa mucho el ruido, es decir, uno tiene que está comparando excelente con muy excelente, no está comparando muy malo con bueno, al haber poco dinero. Entonces está dejando de lado proyectos, ¿no? Cuando el cociente entre los financiables y la financiación que tenés es muy grande, introduce mucho error el financiar a alguien y no al otro, ¿no? ¿Se entiende un poco lo que digo? Sí. Si ampliásemos la cantidad de financiamiento de manera tal de que no sea discriminar entre el excelente y el muy excelente, sino entre el excelentísimo y el bueno también, entonces ahí quizá la elección no sería tan mala, ¿no? Habría menos ruido, ¿no? Sí, y después hay una cosa muy importante también, muy relevante, que también ha sido muy estudiado, que es el tema de los sesgos por el nombre, ¿vale? El sesgo de autoridad. En general, los comités de evaluación, si tienen dos proyectos que son más o menos equivalentes, es muy difícil decir que dos proyectos tienen la misma calidad y son igual de excelentes, ¿no? Pero grosso modo, en apariencia, pues más o menos parecen proyectos que van a llegar a éxito y que van a ser desarrollados por grupos capaces de sostener la metodología que proponen con garantías de éxito, ¿no? Pues cuando tengo dos grupos muy iguales, pongo el sesgo de autoridad. El grupo que tenga el investigador más senior, el que tenga una mayor trayectoria de dirección de proyectos previos, el que yo conozco, el comité de evaluación son gente que son científicos, entonces pueden conocer a unos o no conocer a otros, ¿no? El que más me suena, pues se lo doy a ese, ¿vale? Porque, claro, es un pope, ¿no? Es una persona más conocida, más reconocida, entonces es más probable que tenga éxito, ¿eh? Con lo que gente más joven, gente con menos experiencia, menos conocidos en el campo, que pueden tener ideas muy, muy prometedoras y proyectos que pueden ser de gran impacto, acaban no recibiendo la financiación y encontrándose con enormes dificultades. Eso en España lo encontramos todos los días. Cuando vas a cualquier congreso y hablas con la gente de estos temas, la gente se pone fatal porque falta dinero, a todo el mundo le falta dinero, todo el mundo se queja de que no tiene dinero. Entonces, hay unos sesgos, este tipo de sesgos hacen que, y eso está estudiado, o sea, está estudiado que sesgar la evaluación de los proyectos a las personas de mayor prestigio, con el sesgo de autoridad, no garantiza que los proyectos tengan un mayor impacto final. Medido todo siempre con citas a los artículos publicados e índice de impacto de las revistas en las que se publica, ¿vale? O sea, estos son valores y parámetros que no necesariamente son los mejores, pero bueno, son los que se usan, ¿no? Pues con esos límites nos encontramos con que es muy, muy difícil garantizar una buena evaluación. Entonces, ¿qué se ha propuesto desde hace un cierto tiempo? Ya lleva más de 10 años propuesto. La idea de un cierto porcentaje de proyectos directamente sortearlos, es decir, poner bandas de calidad. Tienes la banda del muy excelente, la banda del excelente, la banda del muy bueno, del mediocre y del resto. Pues bueno, pues tengo dinero para financiar muy excelente, pero en la banda del excelente no tengo dinero para financiar todos. Tengo que sesgar en la banda de excelente, tengo que elegir a cuáles les doy el dinero y cuáles no. Pues en lugar de coger el criterio del comité de evaluación que decide que uno tiene 3,282 puntos y el otro tiene 3,28, y hay una diferencia de 2 milésimas, que tú dices, es una diferencia ridícula, y a uno le doy y a otro no le doy la financiación, que sea algo aleatorio, es decir, tomar una decisión completamente aleatoria. Eso se planteó en varios estudios y los modelos estadísticos indicaban que probablemente los resultados fueran incluso mejores, que se gastara mejor el dinero público
haciendo una selección aleatoria de los que están, digamos, empatados, ¿vale? Los que están en la misma banda, ¿vale? No podemos hablar nunca de empate de puntos, porque entonces, como aquí se afina muchísimo con los puntos, es muy difícil que haya coincidencia de puntos. Pero si nos metemos en bandas, ¿no? Nos metemos la banda del percentil 90 y la banda del percentil 80 y la del 70. Y tenemos bandas, y en esas bandas, en la banda en la que esté el corte, pues ahí elijo de forma aleatoria. Entonces es una cosa que las grandes agencias de evaluación han tenido miedo. Esto me suena tanto ya a nos rendimos, abandonamos toda esperanza y tiramos un dado y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Ya, pero ten en cuenta que estamos hablando en las bandas estas de excelente o de muy buenos, ¿vale? O sea, no estamos hablando de a todos, ¿vale? A todos, incluyendo los muy mediocres. No, sino los que están muy bien evaluados, pero que el dinero no nos da. Entonces, haciendo eso, yo puedo decir, en lugar de meter a todos los excelentes, pongo un corte que me gustaría de ponerlo en la mitad de los excelentes. Estos excelentes los elijo aleatoriamente, pero los muy excelentes les recorto muy poco dinero de su financiación. Haciendo esto, los estudios teóricos dicen que probablemente se gaste mejor el dinero. Entonces, ¿qué están haciendo algunas agencias de evaluación en el mundo? Pues están empezando a tomar esa decisión. Si eso es lo que dicen los modelos, pues ¿por qué no lo hacemos, no? Y entonces lo que plantea Editorial de Nature del 20 de septiembre de 2022, la experiencia concreta de la British Academy, que es una institución del Reino Unido que financia proyectos de humanidades y ciencias sociales. Y comenta que ha hecho esto. Ante esta duda, ante esta franja en la que tengo dudas, ahí lo hago aleatoriamente. Y parece ser que lo mismo lo ha hecho la Fundación Volkswagen, como en los coches, de Alemania, lo ha hecho la Fundación de Ciencia Austríaca e incluso hay en algunos casos, como la Agencia de Financiación en Sanidad de Nueva Zelanda y la Agencia General de Financiación Suiza, lo están haciendo de manera global, ¿vale? O sea, están diciendo, no solo vamos aquí a aplicarlo en esta banda, sino que vamos a financiar los muy excelentes, los financiamos seguro, pero de todo el resto, no solo de los excelentes que me han quedado cerca del corte, de todo el resto los elijo aleatoriamente. Y hay un porcentaje elegido de manera completamente aleatoria que, bueno, aparentemente puede beneficiar. Estas son iniciativas muy recientes, todavía no sabemos de verdad cómo van a funcionar, pero lo que dicen los modelos teóricos es que va a funcionar igual de bien que el sistema anterior o mejor. Francis, vos sabés muchísimo más estadística que yo, así que seguro que me corregirás, pero supongo esto ni siquiera es nuevo en el sentido de que tanto el mercado como otras instituciones lo usan hace mucho. Por ejemplo, estas ideas de sorteos y licitaciones a la hora de comprar un automóvil, el hecho de que se le adjudica al automóvil a la N cuota que alguien paga, pero que se sortea y algunas personas, por cuestiones totalmente aleatorias, se les asigna el automóvil antes. O también pensemos en la ciudadanía en Estados Unidos o las Green Card, que a veces se dan una pequeña porción, se da por una lotería. Lo de la lotería de las Green Card es diferente, eso es para añadir diversidad. Bueno, lo que fuere, la razón que fuere, pero lo que quiero decir, la presencia de un elemento aleatorio, una randomización en el proceso de elección de algo que a priori uno diría es importante y tiene ciertos criterios, para mejorarlo, por alguna razón, por el criterio que fuera, por añadir diversidad, por añadir, no sé, por lo que fuere, digo, ni siquiera es algo nuevo, me sorprende que recién ahora a alguien se le haya ocurrido en la adjudicación de fondos científicos, siendo que el mercado lo usa desde los 80, ¿no? De hecho, yo recuerdo, porque tiene que ver con eso, ahora te dejo responder, Francis, solo por interjectar, ¿se dice así? Bueno, meter un comentario más que va en esta línea también que dice Gastón. Yo recuerdo hace años, Andrés Asensio, nuestro compañero y amigo, una vez nos mandó un artículo muy curioso, creo que era un paper en alguna revista de no sé qué, en el que defendían que la democracia funcionaría mejor si un cierto número de escaños fueran asignados aleatoriamente, o sea, que hubiera una lotería en la cual cada año, pues a ti te llega un día una carta y te dice, te ha tocado ser diputado durante un año o algo así, y que hubiera un cierto número, o sea, combinar el número de escaños elegidos por votación con otros simplemente por lotería entre la población general. Y no recuerdo cuál es la argumentación. Sí, yo sé, algunos países lo hacen en el sentido de que al que gana más, al que recibe más votos, le dan un incremento de escaños. Hay un incremento de escaños fijo, entonces tú dices, el que, como va a haber muchos partidos en competencia, todos van a tener pequeñas cantidades de votos y es prácticamente imposible que formen coaliciones que acaben superando el 50%, pues al que tenga más votos le añado un 20% o un 30% de escaños. Y entonces con eso se trata de facilitar la formación de gobierno, ya que al menos ha conseguido ser el más votado, ¿no? Ese tipo de cosas funcionan. El problema de la diferencia en la ciencia
en la evaluación de la investigación es que aparentemente esto es como el peer review, ¿vale? O sea, ¿por qué un paper es bueno cuando se publica en una revista con peer review, con revisión por pares, y no es tan bueno cuando se publica en una revista que no tiene revisión por pares o que tiene una revisión por pares laxa? Porque se supone que la excelencia del artículo publicado tiene que ser garantizada, tiene que haber un garante de pares, expertos en el área, que digan que sí, que eso es realmente excelente y merece ser publicado, ¿no? En ciencia se considera que la evaluación y que el mérito, ¿no? Esta meritocracia ficticia, pero meritocracia que hay en la ciencia, pues se considera muy relevante. Entonces, ahora mismo estas iniciativas de sortear un cierto porcentaje de proyectos entre los solicitantes, pues son iniciativas pioneras porque van en contra de esa meritocracia, ¿no? Claro, lo que está haciendo la Agencia Suiza de Financiación de sortear un porcentaje entre todos, pues a ver, le puede tocar a uno muy malo, o sea, a uno, entre comillas, muy malo, quiero decir, a un recién doctor que está proponiendo una metodología que casi seguro los revisores han dicho que este doctor sin aliarse con un grupo fuerte va a ser imposible que logre hacer esto, ¿no? O sea, está proponiendo hacer el pino encima de un lápiz, encima de una mesa, y eso es imposible. Entonces, como no venga un apoyo ahí de gente que lo apoye y que lo apalanque, no va a lograrlo. Pero entonces, pero no importa, ¿vale? Entonces, no, pero vamos a darle un voto de confianza, ¿no? Aleatoriamente le ha tocado, pues mira qué suerte, ¿no? Ya, si no tiene buenos resultados, lo mismo la siguiente vez que pida un proyecto, se verá su resultado y dirá, bueno, pues el proyecto que tuvo antes fue un fracaso absoluto. No entiendo yo cómo alguien le dio dinero para que lo tuviera, pero en cualquier caso, este no se lo damos porque esa meritocracia en la evaluación, ese peer review en la evaluación de proyectos, se considera como marchamo de calidad y garante de excelencia en ciencia. Entonces, que haya agencias de evaluación que estén prescindiéndolo de manera parcial por ahora, pues es una cosa que se considera como muy relevante. Pero hay que ver cómo los resultados que da esto, porque estos resultados los veremos en 3, 4, quizás más, o 8 años, ¿no? Cuando veamos cómo son citados los trabajos que surjan de estos proyectos que han ganado la financiación gracias a un sorteo en lugar de a una evaluación por humanos. Bueno, yo esto de los sorteos lo veo bien siempre que no sea para cosas que tengan que ver con la reproducción. No vaya a ser que haya algo hereditario en lo de tener suerte. Y me estoy acordando, había una historia de ciencia ficción, creo recordar que era Mundo Anillo, que hacía un juego maravilloso con eso, en el cual la población estaba limitada, entonces se sorteaba el que algunas parejas pudieran tener hijos o que pudieran tener más hijos. Y entonces, como eso era una lotería, y hay gente que tiene suerte y gente que tiene mala suerte. Entonces, la gente que tiene suerte era más probable que se reprodujera más. Y entonces, bueno, a una misión muy peligrosa se llevaban a una persona que era descendiente de 4 generaciones de ganadores de la lotería, porque se asumía que esa persona debía ser alguien con mucha suerte. Bueno, supongo que cuando las cosas están muy cerca, cualquier criterio es tan bueno como cualquier otro, ¿no? Cuando tienes que distinguir entre alguien con un 9,2 y un 9,3, pues da igual el criterio que uses, va a estar bien asignado el dinero y ya está. Y sobre todo, como cuando decía Gastón, hay tan poco dinero que se lo des a quien se lo des va a estar bien usado. Otra cosa sería que hubiera mucho dinero y hubiera el problema de que se lo pudieras dar a alguien que no va a hacer un buen uso, ¿no? Pero cuando hay tan poco y es tan competitivo, pues va a dar un poco. Igual es como cuando se sacan plazas y se presenta un montón de gente y todo el mundo tiene un currículum increíble y todo el mundo se merece la plaza, da igual a quién se la dé. Sí, en este caso hay casos exagerados, ¿no?, que tienen impacto en el público. Por ejemplo, el tema de las enfermedades raras, ¿no? Las enfermedades de baja prevalencia, ¿no? Hay muchas enfermedades raras y mucha gente tiene una enfermedad rara, pero hay tantas enfermedades raras que el número de personas que tienen cada una de ellas es muy reducido. Entonces, muchos grandes grupos de investigación pues se dedican a las enfermedades raras que están de moda, ¿vale? Las enfermedades raras que acaban publicándose en los grandes medios, las grandes revistas y que, bueno, entre comillas, son las menos raras de las raras. Pero esas enfermedades de baja prevalencia que están más olvidadas, hay grupos muy pequeñitos que se dedican a ellas y les cuesta muchísimo trabajo conseguir financiación para hacer unas investigaciones que después tienen el apoyo de las asociaciones de enfermos de esa enfermedad, que consiguen eco mediático cada vez que hacen un pequeño descubrimiento, pero claro, no lo pueden publicar en las grandes revistas porque, bueno, son enfermedades que no están de moda y las modas aquí influyen mucho y además pues han tenido recursos limitados y han hecho una metodología incompleta en el sentido de que el gran grupo con millones de euros
puede probar 14 técnicas y hacer la síntesis y agregación de toda la información recibida, el pequeño grupo con 200.000 euros, pues tiene que, o con 20.000 euros, pues tiene que hacer lo que puede con una única técnica y claro, pues no puede tener unas conclusiones tan, entre comillas, robustas y tan multiprismáticas como el gran grupo. Entonces, no puede acabar publicando en una gran revista porque la gran revista le dirán, bueno, ¿y por qué no aplico también el microscopio electrónico para ver no sé qué? ¿Y por qué no uso la técnica tal? Y decir, pues que eso me vale millones de euros y no los tengo. Entonces, el que tengan financiación y puedan seguir trabajando es muy relevante desde el punto de vista biosanitario en el impacto de muchos problemas. Y he puesto el ejemplo de las enfermedades raras y hay muchos otros casos. Un comentario que, bueno, esto lo habrán discutido a muerte, sobre todo Francis, que es muy atento a este tipo de cosas sobre las publicaciones, sabe mucho más. Pero una cosa que a mí me sorprendió es la ausencia de la gimnasia con el doble ciego en ciencias exactas. Es decir, por supuesto, en un nicho muy pequeño, si alguien escribe un artículo de string theory en Anti-de Sitter en 3 dimensiones, probablemente yo me dé cuenta quién es el autor. Pero a veces no. En todo caso, no lo va a hacer peor. Igual a veces me puedo dar cuenta quién es, pero no lo va a hacer peor. En cambio, en humanidades, en particular lo único que sé de humanidades es filosofía, en cual es mi carrera incipiente, digamos, cuando yo publico un artículo, un paper en filosofía, es doble ciego. Sí. O sea, nadie sabe, el referido no sabe quién soy yo. Entonces, a mí me sorprende porque eso puede no funcionar idealmente, porque, repito, uno puede darse una idea de quién es el autor o de dónde viene, pero seguramente es un poquito mejor que el saber el autor. Evita al menos estos sesgos, ¿no? ¿Cómo le voy a decir que no a este, que es un genio? ¿Quién es este pibe? ¿No? Ese tipo de cosas que, aunque uno luche contra eso, somos humanos y todos la tenemos. Ya se está empezando a hacer. Yo creo que en ciencias tendría que ser así también. Digamos. Acabo de enviar un artículo hace poco a una Astrophysical Journal y me sorprendió que ahora tenían la opción de doble ciego y la marqué. Le dije, pues sí, venga, vamos a probarlo. O sea, lo estoy probando ahora mismo. Y por cierto, una cosa, cuando hagan eso y manden un artículo y pidan doble ciego, no hagan el ridículo que hice yo, que inmediatamente me llegó un mensaje del editor diciendo gracias por enviarnos un artículo, por favor, si quiere que eso vea doble ciego, quite usted su nombre del artículo. Porque claro, lo envié con mi nombre y mi afiliación y le dije, sí, por favor, que sea doble ciego. Sí. Yo, vale, pero mándame el artículo sin tu nombre, ¿no? Claro, o sea, una revista que lo está haciendo ahora de manera pionera y está en fases emergentes. Las revistas que ya llevan años haciendo lo del doble ciego, te incluyen en los comentarios las instrucciones para autores. Usted no puede citar sus propios artículos, ¿vale? Ni puede dejar en el artículo ningún tipo de señal de que esa investigación que está haciendo es continuación de la investigación que hizo Filipito y Menganito, porque entonces Filipito y Menganito son los autores. Ese tipo de información aparecerá en el artículo definitivo. Claro, entonces eso no se puede poner en la primera versión que se envía a revisores, pero sí aparecerá en la versión definitiva. O sea, tienes que saber dónde, en qué párrafos has puesto esa información, eliminas esos párrafos, tu nombre y afiliación y todos los detalles que puedan identificarte, a lo que envías a revisores la primera vez, pero ya en la versión definitiva tú añades esos comentarios. Lo vuelves a poner. Y claro, en la última versión, en la versión ya, digamos, la segunda revisión o la tercera revisión por parte de los revisores, ya ellos sí verán esa información y ya se enterarán de quién eres tú. Ah, pues mira, el artículo es de este señor, o no. Pues es que es desconocido, no sabíamos ni que existía esta persona. Pero, no, porque esas cosas uno las ve en uno, ¿no? Por ejemplo, a mí me cuesta mucho menos publicar ahora que cuando era más joven. Uno podría, si yo fuese arrogante, podría decir, y es porque ahora tengo más experiencia. Pero no, es porque el referí lo que hace es vago, mira y dice, este tiene varios papers en el tema del saber, punto. Digamos. Entonces, a mí me parece que sería más justo, sobre todo para la gente joven, que recién empieza. Yo me envío mi primer paper, ¿no? Yo soy un estudiante de doctorado. Mi primer paper sin mi director, un postdoc joven, digamos. Y no tengo el respaldo de un senior, qué sé yo. Probablemente ese tipo tenga, ¿no? Capaz que es publicable el paper, sin duda, pero va a tener unas idas y vueltas con el referí, una mirada crítica, una cierta mirada inquisitorial sobre su trabajo que no va a tener una persona. Y eso me parece injusto. Para la gente grande nos da lo mismo. Yo discrepo. Yo disiento, pero a mí ahora mismo casi todo me cuesta mucho más que cuando era más joven. Entonces está bien que haya algunas cosas que cuesten más cuando seas más joven, para compensar un poco. Bueno, ha habido varios estudios en esa línea, en la línea de enviar un artículo a revisores, poniendo la firma o uno de los coautores muy famoso, un gran pope del área, o poniendo gente desconocida, o no poniendo a nadie, ¿vale? O sea, no poniendo a nadie y que se evalúen. Y lo que se ha observado es, obviamente, que hay un sesgo hacia la autoridad, o sea, cuando aparece el pope,
pues ese artículo es claramente más aceptado o aceptado con menores cambios que cuando son gente joven o no aparecen los nombres, siendo el artículo el mismo. Pero lo que sí se ha visto es que no hay gran diferencia entre que sean desconocidos y que no aparezca el nombre, ¿vale? O sea, el sesgo de autoridad solo funciona con efecto Mateo, ¿no? O sea, si tú realmente lo conoces, lo pones para adelante, pero si no, ya planteas que es una persona del montón y que debe ser un mindungui, aunque no lo sea, ¿no? Yo no lo conozco, pues debe ser un mindungui, porque entonces te da lo mismo que no aparezca el nombre que aparezca, para ti es irrelevante, no es una cosa que tú vayas a tener en cuenta en tu evaluación, ¿no? Sí, solo un sesgo positivo, digamos. Exactamente, solo hay el sesgo positivo en el caso de que tú conoces algo. Es que este autor tiene unos artículos, bueno, yo he leído su libro de texto, así que lo que escriba lo tengo que aceptar aunque esté mal escrito, porque es un pope y seguro que no va a publicar una porquería. Después lo que pasa es que premios Nobel publican artículos porquería por esto, porque a veces solamente ponen su nombre. Tiene un grupo muy grande y el que está debajo del premio Nobel tiene a alguien debajo y tiene a alguien debajo y ese último es el que ha dirigido el trabajo a alguien muy joven. Y entonces, al final, el gran pope firma... Claro, la gente piensa que no, ¿cómo vas a criticar? ¿Quién sos vos para criticar un trabajo de Penrose? ¿No? No, pero es que la gente que hizo cosas brillantes, no es que toda la vida hizo cosas brillantes. Bueno. Pero esos sesgos existen y ya digo, lo del doble ciego está muy discutido, sobre todo en biomedicina, y no está nada claro que sirva. En psicología, en varias áreas que han sido polémicas por el tema de la replicación de resultados, etcétera, hay varias revistas que lo tienen obligatorio, ¿vale? Y te obligan a eliminar cualquier señal. El editor mira por encima tu artículo y una de las cosas que se le pregunta a los revisores, ¿usted como revisor sería capaz de identificar al autor? Porque si es capaz de identificar al autor ya se rechaza el artículo porque el artículo no ha cumplido con las instrucciones para los autores que incluyen el que el artículo no sea claramente identificable y asociable a un autor, ¿no? Entonces lo rechazan por eso, ¿no? Entonces tú tienes que tener un especial cuidado de evitar todo ese tipo de referencias que ya os digo, podrás poner en la versión final, pero no puedes poner en lo que envías. Pero eso en temas de física, matemáticas y supongo en astrofísica también, es algo muy, muy excepcional porque no es algo tan está empezando, relevante. Está empezando, ya te digo, lo estoy probando, ahora mismo lo estoy probando, ya te diré qué tal la experiencia, a ver qué tal.